Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Tuvimos un día ayer y hoy en la mañana lleno de reportes de ganancias muy importantes. Vamos a estar revisando muchos de ellos y de acciones que tenemos también en los portafolios. Hay algunas acciones que están subiendo más de 10%, otras cayendo más de 10%, así que tenemos bastante volatilidad y bastante movimientos interesantes. Vamos a aprovechar y solamente no revisar el reporte de ganancia, sino que vamos a estar revisando también cómo están las evaluaciones actuales de esta compañía, su fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales, también expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. En algunas de ellas también vamos a aprovechar y calcular dónde estaría su retorno sobre capital invertido de aquí a 5 años con las expectativas de crecimiento que tenemos. Así que sin más, vamos a comenzar. Arrancamos con la compañía más importante que teníamos reportando ayer luego del cierre de mercado, que era AMD, y vemos que las acciones están corrigiendo en torno a un 6%. Entre ayer y hoy ya las acciones han caído casi un 8%. El reporte de ganancia no fue malo. Podemos ver aquí que superó las expectativas en ingresos por mucho. Se estaba esperando que la compañía tuviera 7.43 billones en ingresos y terminó reportando 7.68. Eso sí, las ganancias por acción vinieron en línea con lo esperado. Que bueno, en este tipo de compañías que tenemos valuaciones bastante caras, usualmente estamos esperando que superen las expectativas. En este caso, AMD simplemente cumplió con las expectativas en ganancias por acción. Otro problema que tuvimos fue su segmento de centros de datos, que cayó trimestralmente. Si comparamos este trimestre, el segundo trimestre del año, con el primer trimestre, las ventas cayeron un 11.8%. Eso sí, año sobre año crecieron un 14%. Hay que tener en cuenta que en el mismo trimestre de este año, el primer trimestre, habían crecido un 57%, así que vemos que realmente creció mucho menos que el primer trimestre el segmento de centros de datos, que es el más importante en la compañía. Otra cosa interesante que dijeron es que aumentaron la guía para el próximo trimestre. Anteriormente estábamos esperando 8.37 billones, ahora la compañía espera 8.7, así que bastante por encima. Y además no está teniendo en cuenta el tema de las exportaciones a China, porque dijeron que las licencias están bajo revisión del gobierno. Es decir, que si se aprueban estas licencias, seguramente las ventas se disparen para los próximos trimestres. Pero en términos generales yo diría que fue un poco débil. Fíjense que entrábamos al reporte de ganancia un 50% por encima del fair value, las valuaciones muy caras, PER 126, ratio precio-flujo de caja de 81, ratio precio-ventas 10, que realmente son valuaciones exigentes. Eso sí, la compañía cotizaba a un forward PER 46 para el próximo año, así que esta es una compañía que si la logramos comprar yo creo un poco más barata, nos puede dar muy buen resultado. De hecho, es una compañía que tenemos en el portafolio de largo plazo. Saben que nos da cierta exposición a sectores que no nos da en el caso de Nvidia, como por ejemplo las computadoras personales, y bueno, nos da diversificación en el sector de semiconductores, que es creo que es un sector que tiene muchísimo potencial a largo plazo. Vean las expectativas de crecimiento que tiene a largo plazo AMD. Más de 17% de crecimiento en ingresos, más de 50% de las ganancias por acción y más de 50% del flujo de caja. Es muy buen crecimiento, pero con valuaciones exigentes en el corto plazo. Si nos vamos por acá a la gráfica, vean el nivel de sobrecompra significativo que teníamos ya. Si se recuerdan, hicimos compras cuando estábamos cayendo, principalmente por debajo de los $100, pero ahora mismo estamos demasiado caros, muy por encima del fair value. Yo diría que hay que esperar caídas. Si la vemos tocando en algún momento la media móvil de 200 periodos o cerca, creo que ahí tendríamos nuestras compras, pero bueno, por ahora sigue demasiado caro, ¿ok? Creo que incluso si toca la media móvil de 20 periodos va a seguir un poco cara, así que por el momento voy a esperar más caídas. Continuamos con las acciones de Supermicro Computer, que en este momento es que están cayendo más de un 17%. Vaya corrección, luego de un reporte de ganancia bastante decepcionante. Esta compañía, como sabemos, se utiliza muchas veces de proxy para vender los productos de Nvidia y otros fabricantes en mercados asiáticos. 34 billones de capitalización de mercado. Ya estaba un poco cara por flujo de caja, aunque por ganancia por acción se vio barata. Si nos vamos al reporte de ganancia, podemos ver que la compañía acaba de reportar para el trimestre que acaba de finalizar 41 centavos de ganancias por acción ajustado. Los analistas estaban esperando 44, se quedó por debajo. Y podemos ver además que los ingresos vinieron en 5.8 billones cuando los analistas estaban esperando 5.9. Es decir, que tuvo un double miss, no cumplió con ninguna de las expectativas ni en ingresos ni en ganancias. Además, el margen bruto ajustado, que se esperaba en 10%, fue de 9.6%. Si esto no fuera suficiente, de cara
al futuro. Ahora la compañía está esperando que en el primer trimestre fiscal del año 2026, ya la compañía terminó el año fiscal 2025, tenga un punto medio de 46 centavos de ganancia por acción, muy inferior a los 59 centavos que se esperaba. Y además los ingresos, ventas netas, un punto medio de 6.5 billones, cuando los analistas estaban esperando casi 6.6. Así que no solamente no cumplió con las expectativas, sino que bajó la guía. Así que bueno, 17% de caída. Vamos a ver en la gráfica también que ya estábamos demasiado sobrecomprados. Podemos ver que las valuaciones no son baratas comparadas con sus promedios históricos, porque vean que el ratio precio-ganancias está en 29. No es tan caro para el sector tecnológico, pero es una compañía que tiende a cotizar más barata en 20. Y bueno, estábamos históricamente entre un 30-40% por encima de sus promedios históricos. No tienen problemas financieros, buen crecimiento en ingresos y ganancias, aunque el flujo de caja no ha tenido un buen comportamiento. Y bien, además que se esperaba que los ingresos crezcan a más del 27% anual, las ganancias por acción a casi el 30% y el flujo de caja también muy buen crecimiento, aunque fíjense que es una compañía bastante irregular. Vean cómo tiene años con flujos de caja positivos, otros años con flujos de caja negativos, así que por esta parte no es una compañía muy estable. Podemos ver aquí en la gráfica lo que le comentaba, que la compañía estaba demasiado sobrecomprada, el RSI y el MACD estaban muy sobrecomprados, así que bueno, también estaba ya con mucha presión en este reporte de ganancia. Además, estábamos en una zona de resistencia, que vean que la compañía no pudo superar la zona de los $62. De hecho, ante el reporte de ganancia ya veníamos cayendo durante varias sesiones consecutivas, así que creo que es normal que veamos este tipo de retrocesos de cierta manera, luego de un reporte tan discreto. La compañía no me entusiasma mucho personalmente, tal vez si la viéramos en esta línea tendencial que tengo marcada en azul y esto coincidiera con la media móvil de 200 periodos, creo que ahí tendríamos una entrada técnica muy buena. Pero más allá de entradas técnicas, por fundamentales, creo que todavía tiene mucho margen de caída. Vimos ahí lo débil que está el flujo de caja de esta compañía. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con Snap, esta compañía de redes sociales. En cada reporte de ganancia o sube 15-20% o baja 15-20%. En este caso le tocó bajar un 17% luego del reporte de ganancia, que como vamos a ver en un momento fue bastante débil. Es una compañía relativamente grande para el sector de redes sociales, más de 15 billones de capitalización de mercado. Podemos ver aquí en el reporte de ganancia que para el tercer trimestre ahora la compañía prevé ingresos de 1.48 billones. Y bueno, esto era más o menos en línea con lo que estaban esperando los analistas. Y también se esperan 476 millones de usuarios activos diarios por debajo de la estimación de 476.4. Es decir, que esperan menos usuarios activos diarios de lo que esperaban los analistas. También hay que decir que en este trimestre que acaba de finalizar, la cantidad de usuarios activos diarios fue 469 millones, un crecimiento del 8.6%. Por encima del periodo del año anterior, pero bueno, fue apenas por encima de las estimaciones de los analistas. Los ingresos promedio por usuarios, $2.87, cuando los analistas estaban esperando 2.89, nuevamente por debajo. Y recuerden que esta es una compañía que genera pérdidas y las pérdidas fueron de 262.6 millones por encima de las pérdidas de 248.6 millones que se esperaba. Esto provocó que las pérdidas por acción que se esperaban en 15 centavos fueran de 16 centavos. Así que bueno, la compañía pierde más dinero de lo que se esperaba. También el EBITDA ajustado cayó y los ingresos aumentaron un 9% año sobre año. No está mal, pero se quedaron nuevamente por debajo de la expectativa de los analistas. Los analistas estaban esperando 1.35 billones en ingresos y la compañía reportó 13.5, es decir, que se quedó unos 50 millones por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Es decir, tuvo ahí algunas fallas, el crecimiento ya no es tan fuerte como se esperaba anteriormente y nuevamente esta es una compañía que genera pérdidas. Podemos ver aquí que por flujo de caja sí está muy interesante, pero vean el PER negativo, lo cual nos marca que no genera ganancias. También vean que el ratio precio-flujo de caja está en 33, que es bastante alto la verdad.
Y vean por acá, no se espera que genere ganancias por el momento, vamos a tener que esperar hasta el 2028 para que genere ganancias. Y bueno, ahora que la compañía está generando más pérdidas, no sé si estos earnings per share no van a empeorar un poco. Eso sí, el flujo de caja que ya genera es muy bueno. Hace ya varios años que la compañía genera flujo de caja positivo. Yo diría que esto es lo mejor que tenemos en esta compañía, pero también vemos que sin duda la penaliza mucho que no genera ganancias. Si nos vamos a la gráfica, es verdad que estamos en una zona muy buena. Si nos fijamos aquí, a partir de 2022, cada vez que hemos visto esta compañía por debajo de los $8 ha sido una compra muy clara. Como le comento, el flujo de caja de la compañía está muy bien. Yo diría que si está pensando en un swing trade un poco más arriesgado, no está en mala zona para comprar. Simplemente esperaría a ver si entra en sobreventa. Una vez que entre en sobreventa, pondría un stop loss justo en la zona de los $7 y esperaría salidas en la media móvil de 200 periodos, que ahora mismo está en torno a casi los $10. Así que yo esperaría sobreventa, aplico el trade con mi stop loss y mi take profit, que por lo menos según la tendencia que hemos tenido en los últimos 3 años más o menos, debería ser un trade que nos resulte bastante bien, ¿ok? Pero bueno, siempre poniendo stop loss, porque si pierde los mínimos de $7 estaremos marcando un bajo cada vez más bajo. Y si nos fijamos, fíjense cómo parece haber entrado en esta dinámica de corto plazo de altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, lo cual es riesgoso operar sin stop loss. Continuamos con Uber. Esta es una compañía que hemos tenido muchas veces en los portafolios, tanto para trading, la tuvimos en algún momento para largo plazo. Y vean que las acciones están corrigiendo 1.36% en el premercado. En algún momento iba a estar cayendo bastante más. Tuvimos algún miss en el reporte de ganancias. Vean por acá que no cumplió con las expectativas en ganancias por acción por 19 centavos, que es bastante. Aunque eso sí, los ingresos vinieron 230 millones por encima de lo esperado, con un crecimiento de más del 18%. Además, la guía que nos dieron para el próximo trimestre fue sólida. Se espera que la cantidad de reservas aumenten de un 17 a un 21%, lo cual sería un ritmo de crecimiento bastante similar al que tenemos actualmente. El ritmo de crecimiento de los ingresos de Uber sigue siendo espectacular, aunque bueno, vean que lo está penalizando el tema de las ganancias por acción. Yo diría que el principal problema que tenemos es el nivel de sobrecompra, lo vamos a ver en la gráfica. Vean que la compañía por fair value se ve atractiva, pero también vamos a ver que se le está exigiendo múltiplos de crecimiento bastante altos. Podemos ver aquí en las evaluaciones que cotiza un PER 15, que comparado con su sector es bastante barato. También el ratio precio-flujo de caja y el ratio precio-ventas comparado con su sector no están nada mal. Pero bueno, también hay que decir que un ratio precio-flujo de caja de 23 y un ratio precio-ventas de 4 tampoco es tan barato. Vean lo que le comentamos por acá de las estimaciones de crecimiento. Se espera que los ingresos sigan creciendo a un ritmo de más del 12% anual en los próximos 5 años. Las ganancias por acción creciendo a un ritmo de más del 7%, penalizado principalmente porque este 2025 se espera que caigan las ganancias por acción. También tuvimos un 2023-2024 brutales con 120 y más de 400% de crecimiento respectivamente en ganancias por acción, así que es normal que tuviéramos un año un poco más débil. Si obviamos este año 2025, el ritmo de crecimiento para los próximos 4 años sería en torno al 20%. Y vean también las ganancias por acción, disculpen, el flujo de caja creciendo a casi el 20% anualizado. Realmente el ritmo de crecimiento es muy bueno. Si vemos la cantidad de flujo de caja que genera la compañía comparado con los ingresos, nos dan unos márgenes también muy buenos. Vamos a ver por acá cómo está la gráfica. El problema es un problema que tenemos Fíjense que en esta tendencia de mediano plazo que llevamos, positiva haciendo bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos, estamos demasiado cerca de la parte alta de la tendencia. Aquí deberíamos tratar de buscar compras por debajo de la media móvil de 200 periodos en esta línea tendencial. Esto nos podría llevar a precios sin duda cerca de los $70. Ahora estamos en casi $90. Yo esperaría, creo que todavía Uber tiene mucho margen de caída. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos con Rivian, el fabricante de autos eléctricos, está cayendo más de un 6%, luego de un reporte de ganancia yo diría bastante débil. Vámonos directamente con el reporte de ganancia y luego vemos los fundamentales y el análisis técnico. Vemos acá que la compañía tuvo pérdidas ajustadas de 80 centavos por acción, lo cual es menos que el año pasado donde tuvieron $1.46 de pérdida por acción, pero también fueron 16 centavos peor de lo que Wall Street esperaba, es decir, que perdió mucho más dinero de lo que se esperaba. Podemos ver también que los ingresos totales fueron de 1.3 billones, las estimaciones estaban en 1.29 billones y vemos que eso sí, estos ingresos cayeron más de un 12% con respecto al mismo trimestre del año anterior.
mantiene flujo de caja negativo, un poco mejor de lo que teníamos el año anterior, pero bueno, sigue siendo flujo de caja negativo. La cantidad de vehículos que la compañía produjo y entregó fueron de 5.979 y 10.661 respectivamente, una disminución del 37 y el 22% respectivamente. Es decir, que si lo comparamos con el año anterior, estamos teniendo un año bastante débil. Podemos ver acá que además de eso, la compañía ahora espera pérdidas EBITDA de 2 a 2.25 millones, cuando los analistas estaban esperando 1.7 a 1.9, es decir, que se espera que pierda incluso más dinero durante el resto del año. Mantuvieron la guía de entrega de vehículos de 40.000 a 46.000 vehículos. La verdad que Rivian es una compañía que a mí personalmente en algún momento me gustó. Pensaba que podría ser cierta competencia para Tesla en el mercado de autos eléctricos en Estados Unidos porque llevaba un ritmo de crecimiento muy bueno. Si vemos acá, por ejemplo, en años anteriores, en algún momento llegaba a crecer casi 3.000%, 167% su cantidad de vehículos vendidos. Pero vean que a partir de 2024 realmente fue un desastre la forma en que manejaron la compañía. Que además sus vehículos creo que son muy buenos. Si revisamos los reviews de los vehículos Rivian, a las personas les gusta mucho. A mí personalmente me gustan mucho los vehículos Rivian. Sin embargo, la junta directiva, el CEO, en fin, no lograron consolidar el negocio. Incluso recuerden que ellos tienen su furgoneta que utilizan mucho Amazon y ya había finalizado su contrato con ellos, es decir que podían vender esta furgoneta eléctrica a cualquiera y realmente no ha logrado explotar el negocio como se esperaba, ¿ok? Podemos ver por aquí que la compañía no se espera que genere ganancias en los próximos 5 años. Vamos a tener que esperar hasta el 2029, según esto, para que genere flujo de caja positivo. Yo diría que ni siquiera en los próximos 5 años en ningún momento vamos a tener flujo de caja positivo. Así que realmente entrar aquí es una entrada muy especulativa. Yo diría que si la vemos cerca de la zona de los $8, ahí podremos empezar a operar con naked puts, ese tipo de operaciones con opciones donde podamos comprar las acciones lo más barata posible. Pero bueno, ya como inversión a largo plazo yo creo que es demasiado arriesgado. Y vean también que estamos muy cerca de la parte baja de la línea tendencial en esta especie de triángulo simétrico. Que bueno, no sería una mala zona tal vez para buscar algún trade. Yo personalmente no tengo ningún tipo de interés de tradear la compañía porque creo que podemos caer todavía mucho más. Continuamos con McDonald's. Tenía mucha curiosidad con esta compañía, ya que la tenemos tanto en portafolio de largo plazo como que las compañías similares que estuvieron reportando ganancias de consumo cíclico de restaurantes habían tenido resultados débiles. Sin embargo, McDonald's tuvo un resultado sólido. Si vemos aquí en el reporte de ganancia, superó las expectativas en ganancias por acción, superó la expectativa en ingresos. Los ingresos crecieron 5.4% año sobre año, que es bastante teniendo en cuenta el tipo de negocio. Así que bueno, en términos generales fue un reporte sólido. Si nos vamos por acá a los números de la compañía, ahora mismo no es una compañía que cotiza tan cara según su fair value o valor intrínseco, pero fíjense por aquí que cotiza un PER 26 que es un poquito alto por debajo de sus promedios históricos, al igual que el ratio precio a flujo de caja, pero son valuaciones exigentes para este sector. Realmente un ratio precio a flujo de caja de más de 20 es un poco alto para el sector. Si vemos el dividendo, 2.34%, en algún momento lo llegamos a comprar con casi 3% de dividendo. Vean que se espera un crecimiento sólido para los próximos años, casi 5% de incremento anual en los ingresos, casi 10% de las ganancias por acción y más de 15% de flujo de caja. No está nada mal. Y si calculamos un forward dividend yield, el dividendo que podríamos recibir de aquí a 5 años, con ese ritmo de crecimiento que se espera que mantenga la compañía, no me extrañaría que de aquí a 5 años ya estemos asumiendo, yo diría que unos 3%. Fíjense, casi 4% de dividendo de aquí a 5 años. Así que incluso para un portafolio de dividendos a largo plazo, creo que es muy buena compañía. Si nos vamos acá al análisis técnico, hemos tenido muchas mejores zonas de compra. Nosotros estuvimos comprando aquí cuando entró en sobreventa por debajo de la media móvil de 200 periodos. Aquí también compramos cuando tocó la media móvil de 200 periodos. Y vean que es una compañía que tiende a dar con bastante frecuencia estas entradas por debajo de la media móvil de 200 periodos. No tendría apuro. Las valuaciones no son tan caras comparadas con sus promedios históricos, pero sí creo que son múltiplos un poco exigentes para el crecimiento que se espera McDonald's a largo plazo. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Continuamos con Shopify. La compañía llegaba a este reporte de ganancia en máximos de 52 semanas, en zona de resistencia bastante cara, y aún así las acciones están subiendo un 16% luego de un resultado de ganancia mejor de lo esperado.
Ya se ha convertido en una compañía tecnológica gigantesca, 164 billones de capitalización de mercado. Las evaluaciones son muy exigentes, fíjense que estamos pagando un PER por encima de 100, un ratio precio-flujo de caja de casi 100, seguramente después del reporte de ganancias ya esté por encima de 100, y vean el ratio precio-ventas en 17. Realmente está muy cara, ¿eh? Es verdad que se espera un ritmo de crecimiento muy bueno, más de 20% de crecimiento anual de los ingresos, más de 50% de las ganancias por acción y más de 26% del flujo de caja, que para una compañía de su tamaño ya es un crecimiento considerable. Si eso le sumamos que tuvo un reporte de ganancia por encima de lo esperado, vean que los ingresos crecieron más de un 30% año sobre año y para el próximo trimestre se espera que crezca casi otro 30%, entre un 25-30% de crecimiento, que como lo digo, ya se ha convertido en una compañía grande y bueno, este ritmo de crecimiento es más difícil de mantener. Si nos vamos por acá a la gráfica, vean lo que les comentaba, estábamos antes del reporte de ganancia en máximos de 52 semanas, muy sobrecomprados, muy por encima de la media móvil de 200 periodos y bueno, aún así las acciones están subiendo más de un 16% en el premercado. Si antes estábamos muy sobrecomprados, imagínense los niveles de sobrecompra que tenemos ahora. Llama la atención que esta compañía todavía no ha alcanzado los máximos históricos que fueron en el 2021. Imagínense el nivel de burbuja que teníamos en el 2021. Hay que ser paciente, ¿ok? Vean qué buenas compras hemos tenido en esta línea tendencial azul que tengo marcada aquí. Simplemente hay que ser paciente, esperar entradas en primer lugar en la media móvil de 200 periodos y en segundo lugar en esa línea tendencial. Yo sería paciente, estoy seguro que con las evaluaciones actuales que estamos viendo en Shopify, en algún momento vamos a tener muchas mejores entradas. Continuamos con Lucid. Esta es una compañía que parecía que estaba totalmente muerta. Después anunciaron un acuerdo con Uber para producir robotaxis. Y bueno, las acciones se dispararon, pero vemos que ahora están cayendo más de un 7% en el premercado. La compañía no cumplió con las expectativas en ganancias por acción. Recuerde que esta es una compañía que pierde dinero. De hecho, perdió más dinero de lo que se esperaba. Y los ingresos se vinieron en línea con lo que estábamos esperando. Vamos a ver aquí que además para todo el año fiscal, donde antes estábamos esperando en torno a 18,000 a 20,000 vehículos, ahora la compañía espera producir de 18,000 a 20,000, es decir que un punto medio de 19,000, unos 1,000 vehículos por debajo de lo que estábamos esperando anteriormente. Es decir, bajaron la guía de entrega de vehículos para el resto del año. Realmente yo no me creo mucho lo del robotaxi de Uber. Sinceramente, sí hemos visto que Tesla, que lleva muchos más años, tiene mucho más capital en este tipo de productos, ha demorado mucho en lanzarlo. ¿Qué podemos esperar de Lucid? Esta es una compañía, como vemos aquí, que quema muchísimo dinero todos los años, en torno a 2.7, 2.4 billones al año en pérdidas, así que imagínense la cantidad de dinero que está quemando. Es verdad también que tiene suficiente cantidad de cash. Recuerden que este es una compañía que está respaldada por fondos árabes, tiene casi 2 billones en cash cuando solamente tiene 242 millones en deuda a corto plazo, así que hay poco riesgo de que se vaya en bancarrota por el momento. Pero vean por acá, no se espera que genere ganancia en los próximos 5 años, no se espera que genere flujo de caja positivo en los próximos 5 años, está generando más pérdida de lo esperado, así que seguramente estos niveles de pérdidas aquí aumenten. Así que yo no me la jugaría, ¿eh? Si nos vamos al punto de vista técnico, además hemos tenido una zona bastante razonable de trading en torno a los $2. Ahora estamos en 2.25. Yo sería paciente. Si la viéramos en algún momento en $2, vemos una vela envolvente, una vela con mucho volumen verde que nos marque una reversión en el movimiento. Ahí tal vez podríamos operar un trade, pero de otra forma no lo haría, ¿ok? Pero sí es interesante esta zona sin duda de los $2, donde ha aguantado bastante bien anteriormente. Como vimos en el video de hoy, amigos, mucho negocio interesante teniendo sus reportes de ganancia. Vimos los casos de AMD, realmente el reporte de ganancia fue un poco débil para las evaluaciones que estábamos viendo en la compañía y ahora están corrigiendo las acciones, pero creo que tiene mucho margen para corregir. Supermarket Computer, realmente un reporte también bastante débil, al igual que Snapchat, ambas compañías teniendo grandes caídas. En el caso de Snapchat sí creo que está acercando esas zonas de trading, Supermicro creo que le queda mucho margen de caída. Uber no tuvo el mejor resultado de ganancia, las acciones no están cayendo tanto, esta es otra compañía que creo que hay que esperar muchas más caídas porque estaba muy cerca de máximos. McDonald's, muy buen resultado de ganancia sólido. Creo que nos da compras bastante claras, la compañía hay que esperar más. Y en el caso de Shopify, demasiado cara la acción, tuvo un resultado de ganancia muy bueno. Por último, Lucid sigue perdiendo cada vez más dinero. No es un negocio que me interesa, pero sí es verdad que en los $2 tiene una zona muy interesante de soporte. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero.
Si le gusta el contenido de nuestro canal, recuerde que se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y nos puede dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal, siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, todas las clases de los cursos de análisis técnico, análisis fundamental y opciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.